Hola, ¿qué tal? Quiero invitarles al curso corto Clínica de la Transferencia, organizado por el Centro Eleya, que estará a cargo de Karina Velasco y yo. En él vamos a tocar varios puntos relevantes para quien esté interesado en el trabajo clínico con la transferencia, para quien se esté acercando por primera vez al fascinante mundo de la clínica psicoanalítica y también para todas aquellas personas interesadas en comprender un poco más acerca de la vida emocional. No, habrá 3 puntos que tocaremos en ese curso. Voy a hablar un poquito de ellos en este video. El primero es ver por qué la transferencia, qué es la transferencia y por qué define al método psicoanalítico y le da su sello distintivo. El segundo será un poco ver cuáles son los diferentes abordajes clínicos respecto de la transferencia y también conversaremos acerca de muchas manifestaciones cotidianas de ella, ¿no? ¿Cómo se originó la transferencia? Bueno, la transferencia en sí no se originó, es un fenómeno que existe, en donde una figura, vamos a llamarle realista, actual, de cualquier persona, y a esa figura se le imprimen deseos, fantasías, conflictos que uno ya vivió con objetos pasados, es decir, con personajes muy importantes de la vida que han tenido un lugar en el pasado y que en suma nos hacen, percibir de manera entremezclada aquella persona que tenemos en la realidad con el pasado que nosotros imaginamos en ella, ¿no? Esa es una parte interesantísima de la transferencia. ¿Cómo se originó? ¿Cómo se descubrió? Bueno, al inicio de su obra, Freud trabajaba con otro médico llamado Joseph Breuer, ¿no? Ellos se interesaron por atender los distintos casos de lo que en aquel momento se le denominaba histeria, o que regularmente eran pacientes de sexo femenino aquejadas por parálisis, dolores medio inexplicables que no responden en realidad a una afección orgánica puntual, ascos, vómitos, mareos, situaciones de esa naturaleza, parálisis. Y al escucharlas se dieron cuenta, por ejemplo Breuer, que algunas de estas pacientes se enamoraban del médico. Si bien el médico hacía un trabajo cercano a lo que se requería de él. En un primer momento, por ejemplo, Breuer se asustó un poco de la transferencia, no entendió muy bien por qué la paciente a la que ellos estaban dedicados a ayudar de pronto los confundía con figuras del enamoramiento, de conflicto y demás, y entonces los tratamientos terminaban, ¿no? Más adelante, Freud, en un caso paradigmático del método psicoanalítico, paradigmático en cuanto a la técnica y en cuanto a los conceptos también que se desprenden de él, que fue el caso de Dora, una joven también aquejada por síntomas histéricos, vamos a decirlo de ese modo, y Freud también se da cuenta que ese tratamiento termina mal, termina con el abandono de Dora del tratamiento, acaba con una interrupción un poco hostil, con Dora enojada y avisándole a Freud que se va 15 días antes y termina, ¿no? Y Freud se da cuenta que él ha estado creyendo que habla con Dora y que ella lo escucha como su terapeuta. Y a raíz de esa terminación, que él atribuye un error técnico, pero es un error del cual se aprende, a raíz de esa terminación, él se da cuenta que Dora no le ha estado escuchando como el analista, es decir, como el médico, sino que le ha puesto un papel que él ha tenido que ir advirtiendo dentro del método psicoanalítico, dentro del trabajo clínico. Y eso cambió para siempre la conceptualización de la clínica psicoanalítica. Y es uno de los sellos que la distinguen y, le dan una diferenciación conceptual y técnica respecto de otras corrientes psicoterapéuticas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si bien la transferencia, como lo dice Freud, va a ser un obstáculo para el tratamiento porque en términos generales nos interesa que un paciente nos escuche como el analista destinado a ayudar a esclarecer el mundo interno. Al mismo tiempo, sabemos que esto no va a ser posible, es decir, que nos va a pasar la repetición de conflictos, deseos, fantasías que tienen que ver con figuras del pasado, ¿no? Y que en otro sentido van a reproducirse con el terapeuta.
en un entorno seguro, en un entorno donde esto debe ser interpretado, trabajado, etcétera. Pero eso es lo que separa al método psicoanalítico de una labor que podríamos clasificar, por ejemplo, de intelectual, en el sentido de que el paciente va, habla de sus sueños, de sus recuerdos y nos escucha objetivamente, sino que va a revivir deseos, frustraciones, esperanzas infantiles en un entorno mucho más seguro y mucho menos doloroso, supongan como un laboratorio donde se van a poder observar puntualmente. Eso es algo de lo que vamos a hablar en el curso, cómo se va a trabajar con la transferencia, cómo hablamos de ella en la sesión, cómo aprovechamos justo a la transferencia, cómo la hacemos pasar, digamos, de un obstáculo al motor más importante del trabajo psicoterapéutico, ¿no? Con este antecedente, más adelante también vamos a revisar diferentes nociones sobre transferencia, ¿no? No hay un consenso en la clínica y en la teoría psicoanalítica respecto del sentido y el trabajo de la transferencia. Hay muchas vertientes, porque finalmente es trabajar con lo humano y nunca hay una aproximación única, digamos, para trabajar con lo humano, ¿no? Dado que es contradictorio, es complejo, hay muchas respuestas y muchas avenidas para acercarnos al problema de la transferencia, ¿no? Hablaremos un poco cómo la conceptualiza la escuela inglesa, digamos los autores kleinianos y postkleinianos. Veremos que la idea de Freud de que la transferencia se manifiesta en momentos puntuales del tratamiento, dados ciertos postulados teóricos que surgen de la clínica, en eso se va a modificar en la visión kleiniana, ¿no? Vamos a tener una transferencia que va a estar latente todo el tiempo, es decir, el paciente va a escuchar menos al analista como su analista en más momentos de la terapia de lo que había conceptualizado Freud, lo cual nos hace un trabajo muy rico, muy centrado en el presente, muy centrado en el intercambio emocional en el momento de la sesión, y también nos supone un reto clínico interesante que iremos conversando, ¿no? También hablaremos un poco de las conceptualizaciones sobre la transferencia en la escuela francesa, ¿no? Ver qué piensan autores como André Green, Pierre Aulagné, para tener un panorama un poquito más amplio. Ya con esta base conversaremos también sobre una cuestión que también interesó a los analistas, digamos, de mediados del siglo pasado y que por supuesto sigue trabajándose y se sigue escribiendo sobre ello, que es cómo la transferencia no queda restringida a un fenómeno del consultorio, ¿no? Vamos a pensarlo así. La transferencia, o más bien a través del trabajo psicoanalítico, hay una manera de mirar con lupa la transferencia, de que esos afectos se reproduzcan, decíamos, de una manera segura dentro del encuadre terapéutico, que eso ayude al paciente a poder observarse con mayor sinceridad, con apertura, etc. Pero eso no excluye que muchas relaciones de la vida cotidiana, como la que uno entabla con un médico, con un profesor, con un colega, incluso con una pareja, están igualmente matizadas por el asunto transferencial, ¿no? Ya al día de hoy se coincidiría en que no hay vínculo en el cual no entremezclemos el pasado, no como algo concreto, sino lo que nosotros extraemos, imaginamos, significamos de ese pasado. No se va a entremezclar eso con los vínculos, digamos, en su estrato cotidiano, presente, etc. Entonces también tendremos una sección donde hablaremos, ¿no?, sobre cómo se ve, por ejemplo, la transferencia que hace un alumno sobre el profesor, igual al revés, ¿no? Cómo también la transferencia, aunque no se ve explícitamente, puede dar las condiciones necesarias para que se desarrolle un buen tratamiento médico o para echarlo por tierra, ¿no? Y cómo en realidad, por ejemplo, cuando hay una dificultad para adherirse a un tratamiento médico, no solo tiene que ver con que el personal de salud dé buenas indicaciones o tenga la pericia necesaria para trabajar, sino con poder asumir y tener claro que un paciente, digamos así, ve a un médico y simultáneamente ve algo más que un médico que tiene que ver con su pasado y con sus deseos y sus expectativas.
Si bien en un encuadre, por ejemplo, de un trabajo médico, escolar, uno no trabaja directamente con la transferencia, sí ayuda bastante a tener diferentes herramientas para aproximarse, sobre todo a situaciones complicadas, ¿no? Aproximarse con una visión muy distinta, mucho más informada, y que, bueno, esas relaciones, por ejemplo, académicas, médicas, pues lleguen a un resultado distinto, ¿no? Pues los invitamos al curso, son 10 clases, donde iremos tocando estos temas y donde también lo haremos no solo teóricamente, sino a través de ejemplos clínicos, material de sesiones, viñetas descritas por otros autores. Entonces les extendemos una cordial invitación.